El día de hoy quiero empezar diferente nuestro encuentro porque quiero que tomes atención sobre ti, regreses la atención sobre ti y me cuentes cómo te sientes. ¿Estás feliz? ¿Sientes entusiasmo, satisfacción, alegría, vibra alta? ¿O sientes un poco de tristeza, como que pereza, como que algo te pasa? ¿Cómo es que te sientes en este momento? Porque es de esto que vamos a hablar. El día de hoy quiero compartir contigo la tabla de conciencia de David Hawkins. David Hawkins para mí es uno de estos pesquisadores mismo que tienen toda mi atención porque tiene una investigación fabulosa y él cuenta en sus libros cómo es que él llegó a esto y cómo es que él sintió la diferencia entre estas vibraciones y entre nuestros estados de conciencia. Es fenomenal porque él cuenta que cuando era muy chiquitito, más bien pequeñito mismo, él ya sintió él llama de presencia. Y él llama esta presencia como de un estado de un infinito amor que él dice que no puede, que no hay palabras para él para describir esto, ¿no? Luego, a los 12 años más o menos, en uno de sus libros él va contando que estaba entregando periódicos y cae una nevada. Y él se esconde debajo de algo para esconderse del viento y del frío y acaba pues su cuerpo cogiendo la hipotermia, alcanza hipotermia y él se queda ahí, pierde un poco la conciencia, mas nuevamente siente esta presencia. Entonces con esta presencia él pues estaba viviendo el cielo en la tierra. Fantástico. Su padre va, le busca, le encuentran y él dice que se acuerda que su padre estaba pues desesperado porque era como que David que estaba en otra dimensión, mas él luego decía no quiero salir de aquí, es un estado tan infinito, tan bueno, y luego pensó no puedo dejarle a mi padre así y regresa a la conciencia del momento en que estaba, le llevaron al hospital, en fin. Y luego en la fase de adulto también él siente esta presencia, inclusive la segunda vez de adulto cuando siente esta presencia, él bota todo, él deja su profesión, él deja, ya le habían construido un ala nueva en el hospital para que él siga con sus investigaciones por la cantidad de gente que tenía, de afluencia que tenía en este lugar, en fin, él deja todo y todos decían, mas David, regresa, te necesitamos, mas él decía, no quiero, porque si regreso, él tenía miedo que esta presencia se vaya de él, y se fue. Entonces, aquí, ¿qué es la cuestión, no? Él aprende a vivir con esto y él empieza a poner más fuerza en entender nuestros niveles, esta tabla de conciencia. Entonces, ¿por qué te digo esto? Porque a mi criterio es una de las maneras más hermosas de conocernos como seres humanos y de entender que cuanto más baja nuestra vibración, más infelices vamos a estar, es decir, más insatisfechos, más vamos a estar deseando cumplir nuestros sueños y vivir nuestra vida de la manera como queremos y nos merecemos, que si estuviéramos en vibraciones altas. Entonces, quiero hablarte de la frecuencia, ¿no? Las frecuencias dentro de la escala de Hawkins y empieza con 20 Hz, ¿sabes? Y te voy a dar un ejemplo para ir subiendo estas frecuencias. Entonces, imagínate tú que tienes un momento, ¿no? Vamos a decir que ahorita se me viene cuando yo trabajaba con mi padre, yo tenía 18, 20 años y él me hizo una pregunta frente a un cliente y yo no supe contestar y mi padre me retó frente a este señor y dijo, ¿cómo no vas a saber? Tú ya eres grande, deberías saber esto, como diciendo, pues pilas, ¿no? Entonces mi frecuencia se fue abajo, 20 Hz, sentí que vergüenza. Luego de esto, ¿qué es lo que ocurre, no? Salgo de la oficina de mi padre y quedo con esta sensación de culpa. Ay, ¿por qué no sé esto? Y empiezo a culparme por no haber investigado, por ser menos inteligente de lo que mi padre quería, en fin. Entonces, de la vergüenza voy empezando a tener esta sensación de culpa subiendo a 30 Hz. Y luego, esta culpa empieza a generarse en una como apatía, un descontento, 50 Hz, apatía, un descontento conmigo misma, pues una insatisfacción por haber tenido esta respuesta o esta situación frente a mi padre. Y todos estos sentimientos, fíjate tú como nosotros
podemos ir subiendo la escala. Con esta aflicción, con esta apatía, empiezo a decir, bueno, ¿y qué tengo que hacer? O sea, qué feo, me siento feo, no quiero regresar a la sala porque voy a pasar por esto mismo, entonces voy subiendo 75 y genera una aflicción. Y esta aflicción empiezo, ¿no? A ver, ¿cómo hago esto? ¿Y si no cambio? ¿Y si nunca aprendo? ¿Y si siempre mi padre va a creer que yo no puedo? 100 Hz, miedo. ¿Y si es que hago esto? ¿Cómo va a ser? Y ahí va siendo. Cuando genero este miedo, cuando estamos con miedo, ahí es donde podemos tener a ver, espérate, Cris, espera. ¿Y qué tal si te tranquilizas y piensa, ok, si pasaste la vergüenza, fue un momento pues así medio raro, medio incómodo, mas qué tal si tú te trabajas y tú te investigas la respuesta y regresas allá y dices, pa, ya sé lo que es, mira, esta es la respuesta y se acabó. Entonces ahí del miedo empiezas a generar un deseo de cambio, 125 Hz, y empiezas a pensar y pensar y pensar, mas en fin, pasan los días y tú empiezas a decir, bueno, ya, ok, ya pasó, mas en realidad yo sigo siendo la misma, sigo teniendo estas mismas dificultades, no he cambiado. ¿Y por qué? Entonces, de este deseo de cambio, no cambias, claro, porque nadie cambia así instantáneamente, entonces empiezas a decir, bueno, pero no cambio, ¿qué es lo que pasa? Y subes a enojo, 150 Hz, te empiezas a enojar contigo, ¿por qué? Porque dices, no puede ser. Más de repente subes de nuevo, 175, el orgullo. 175 dices, opa, espera un ratito, yo voy a hacer esto. A ver, Cris, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y de estos 175, que este orgullo que te agarras, yo voy a hacer algo, generas un coraje interno. Este coraje ya estás en 200 Hz. Mira qué interesante. Y luego tienes el coraje de cambio y dices, ah, ahora sí. Voy a tener coraje, mas espera, pon pausa, 250 Hz. Y entras en un estado de neutralidad para observar todo y empezar a ver en realidad dónde vas a aplicar esto, cómo es que tú vas a generar un camino de cambio, ¿no? Entonces ahí empiezas a observar en realidad y tomar nuevas decisiones. Y ahí subes a 350. ¿Qué ocurre? Que en los 350 tú ya estás con las ganas, tienes la voluntad del cambio. Y cuando entras en esta voluntad, sigues a 400, racionalidad. Ahí es donde generas todo el proceso de pensar en elegir exactamente lo que tú necesitas. Es esta parte de nuestra razón. Y cuando entras en esta razón, puedes tú provocar que este raciocinio te eleve a 500 Hz, que es la frecuencia del amor. ¿Para qué? Para que a través del corazón tú empieces a generar todo lo que antes pensaste que podías hacerlo. Cuando tú empiezas a lograr cambios, estás vibrando ya en alegría. Yes, yo puedo esto, ¿verdad? 540 Hz. Y cuando tú generas esta alegría y estás aplicando todo lo que decidiste y las elecciones que tomaste te están llevando a un cambio donde cada vez te vas sintiendo mejor, llegas a 600 Hz, que es la frecuencia de la paz. Y ahí sí, después de la paz, tú llegas ya a procesos de vivir el presente, ¿verdad? Que es esta presencia que hablaba al comienzo David Hawkins. ¿Y qué es esto? Cuando estás sobre los 700, estás en estados de iluminación ya. Son muy pocas personas que han estado en esto, que es, por ejemplo, Jesús, que es Buda, en fin, ¿verdad? Es un poco más, es diferente la vibración, por supuesto. Imposible, no. Ahora bien, ¿por qué te cuento todo esto? Porque dentro de esta escala, ¿dónde estás tú? ¿Estás en la apatía? ¿Estás en la culpa? ¿Estás en el miedo? ¿Estás en el enojo? ¿En dónde estás? Porque en donde estés, fíjate tú que es más fácil que llegues a donde tú quieres estar. Si estás en la vergüenza, vas a tener que hacer mucho esfuerzo. Mas si estás ya en un momento de enojo, decir, yo tengo que cambiar mi vida, ya estás mucho más arriba. Es decir, el esfuerzo para cambiar va a ser menor, ¿no? Aún más cuando ya estás en la razón, por ejemplo, cuando ya eres consciente de que tú eres la persona, el arquitecto, ¿no? Tú eres el creador de tus resultados, tú eres, tu pensamiento se transforma en una cosa. Si tú ya tienes esta conciencia, va a ser mucho más fácil, es decir, ya estás más arriba, estás vibrando más alto. ¿Y por qué es importante la vibración? Porque
cuando nosotros experimentamos en la vida cosas que deseamos, ¿verdad? Nuestros deseos están puestos ahí, significa que estamos vibrando alto. Tus sueños siempre están en una frecuencia más alta que tú. Tus sueños están en vibraciones superiores. Tus sueños están en vibraciones de alegría, de amor, de paz, de tranquilidad. No están aquí en tu vida cuando tú estás generando vibraciones de miedo, vibraciones de orgullo, vibraciones de rabia, vibraciones de escasez, vibraciones negativas. No. Tú aquí tienes que hacer. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tú tienes que elevarte a la vibración de tus sueños, a la frecuencia de tus sueños. Tú tienes que estar en vibraciones muy altas. Cris, mas ¿cómo quieres con todo lo que está pasando? Vamos, tú tienes que encontrar la manera que para ti resulte. De nada sirve que tú pidas abundancia si vibras escasez. De nada sirve que pidas la pareja ideal si vibras en soledad. De nada sirve que pidas salud si vibras enfermedad. ¿Me estoy explicando? Entonces aquí es buscar momentos de vibración. Entonces, ¿cómo es? Mira, tú puedes por la naturaleza, la naturaleza nos ayuda a vibrar muy alto. Por ejemplo, si tú ves un poner del sol, ¿no? Si tú ves el horizonte, por ejemplo, en estas, quien haya ido a la playa, ¿no? Porque no todos han ido. Si tú ves así el poner del sol en el horizonte, cuando el sol se está escondiendo detrás del mar y tú empiezas a ver cuántas veces no nos ha pasado que nos quedamos ahí pues vislumbrando y disfrutando esto en un éxtasis total, así, wow, qué magia, y de repente tú entras en la escena, es decir, el escenario entero y tú se forman una sola energía, ahí estás en un estado muy alto de vibración. Entonces la naturaleza nos ayuda mucho cuando tú puedes observar flores. A mí me encanta observar los pajaritos y en fin, ¿no es cierto? O cómo crece una flor, cómo crece un fruto. Todo esto ayuda a elevar. Más también puede ser por música, puede ser también por respiración, puede ser por sensaciones. Tú puedes, por ejemplo, colocar inciensos, si es tu caso y te gusta. O puedes, por ejemplo, para evitar la distracción, prender una velita y quedar viendo el movimiento de la llama. En fin, hay muchas maneras de que tú vayas eligiendo hacer estos ejercicios poquito a poquito hasta elevar tu vibración. Una vez que empieces a elevarla, ahí, ¿qué tienes que hacer? Mantenerla, porque es muy fácil, ¿no? Basta prender la tele y regresamos a la negatividad, ¿no? Basta ver una película y regresamos a la negatividad. Entonces tienes que mantenerla, tienes que ir observando en realidad. Y ahí es donde tú tienes el poder, porque el momento en que empiezas a mantener estos ejercicios y empiezas a vibrar diferente, vas a sentir de forma casi inmediata cambios pequeños en tu vida. Y estos cambios van a hacer que nuevamente, ¿no? Van a darte estas ganas de cambiar, va a hacer que tu raciocinio funcione, busque situaciones, ahí tú vas a tomar decisiones y ahí es donde a través del amor empiezas todo de nuevo hacia el siguiente objetivo y así sucesivamente, ¿bien? Entonces espero que te haya gustado. Cuéntame aquí cuál es tu vibración y cómo crees tú que va a ser fácil o difícil este cambio para ti. Y nos vemos, a Deus mediante, em um próximo video. Beijo grande.